Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. El objetivo que planteamos es calcular las propiedades de una sustancia pura cuando cumple las condiciones de gas ideal. Para ello, comenzaremos con algunas nociones básicas para luego pasar a presentar con ejemplos prácticos las ecuaciones en las que se basa el modelo de gas ideal. La ecuación térmica de estado, la relación entre energía interna y entalpía con el calor específico y las ecuaciones de Gibbs con las que calcular la diferencia de entropía. Antes de terminar con un resumen, se explicará de forma gráfica y cuantitativa en qué condiciones es válido el modelo de gas ideal. Comencemos con la introducción. Nos planteamos calcular propiedades de lo que comúnmente llamamos gases. Por ejemplo, el aire, el oxígeno, el metano, el gas natural. En fase gaseosa, las moléculas ocupan todo el volumen disponible adoptando la forma del recipiente. Están separadas por grandes distancias y las interacciones entre ellas se deben principalmente a colisiones elásticas, ya que las interacciones intermoleculares son débiles. Para calcular una propiedad, por ejemplo la temperatura, según nos dice el principio de estado, necesitaremos dos propiedades conocidas. Por ejemplo, se podrá calcular a partir de presión y volumen específico. Las relaciones entre propiedades como esta se denominan ecuaciones de estado y permiten obtener unas propiedades a partir de otras conocidas para un mismo estado. A priori son relaciones muy complejas que se representan como superficies tridimensionales como la conocida superficie PVT. Sin embargo, cuando el gas se comporta bajo las condiciones del modelo de gas ideal, estas relaciones son mucho más simples, como veremos a continuación. Además de las ecuaciones de estado, existen otras ecuaciones llamadas ecuaciones de proceso que relacionan propiedades de dos estados diferentes. Destacamos las ecuaciones de Gibbs que aplicaremos más tarde al modelo de gas ideal. Se obtienen fácilmente del balance de energía en forma diferencial para un sistema cerrado que sufre un proceso internamente reversible. Por un lado, el diferencial de trabajo de compresión-expansión es igual a presión por diferencial de volumen. Por otro lado, el diferencial de calor es igual a la temperatura absoluta por el diferencial de entropía. Combinando ambas relaciones en el balance de energía y recordando la definición de la entalpía, se obtienen estas dos ecuaciones de Gibbs, también llamadas ecuaciones de diferencial de S. Terminada la introducción, pasamos a estudiar el uso de la ecuación térmica de estado, que relaciona las magnitudes básicas que caracterizan a un gas ideal: presión, temperatura, volumen y cantidad de masa. Esta ecuación nos dice que el producto de la presión por el volumen del gas es directamente proporcional al número de moles por la temperatura absoluta. La constante de proporcionalidad es la conocida constante universal de los gases ideales. En las unidades del Sistema Internacional es igual a 8,314 kilojulios por kilomol Kelvin y es equivalente a 0,082 atmósferas litro por mol y Kelvin. En termodinámica técnica siempre se utilizará esta constante en unidades del Sistema Internacional. Y además se utilizará la ecuación de estado en función de la masa o en función del volumen específico. Para ello basta con dividir en ambos miembros de la ecuación por la masa. Por un lado, el volumen dividido por la masa es por definición el volumen específico. Por otro lado, la masa dividida por el número de moles es igual a la masa molar de la sustancia. Estas dos son las formas que se usan habitualmente en termodinámica técnica. Se ha definido una nueva constante R que ahora ya no es universal porque depende del gas a través de su masa molar. Para que no haya incoherencia en las unidades, recomiendo utilizar siempre las unidades del Sistema Internacional: presión en kilopascales, volumen específico en metros cúbicos por kilogramo y temperatura en Kelvin. Veamos un ejemplo sencillo. Un caudal de 0,4 metros cúbicos por segundo de aire entra en un compresor con temperatura de 20 grados Celsius y un bar de presión. Se pide calcular el flujo másico de aire. Por definición, el flujo másico es igual al caudal volumétrico, que en este caso es un dato, dividido por el volumen específico. Por tanto, el problema se reduce a calcular el volumen específico. Para ello aplicaremos la ecuación térmica de estado. Lo primero que debemos hacer es pasar los datos a unidades del Sistema Internacional: temperatura 293 Kelvin y presión 100 kilopascales. Ahora basta despejar el volumen específico y sustituir los datos. La masa molar del aire es aproximadamente 28,97 kilogramos por kilomol. Por tanto, queda un volumen específico de 0,841 metros cúbicos por kilogramo y un flujo másico de 0,476 kilogramos por segundo. Pasemos ahora a estudiar cómo calcular las variaciones de energía interna y de entalpía, que son tan importantes para calcular calor o trabajo en equipos mediante la aplicación del balance de energía.
Joule obtuvo experimentalmente que para los gases la energía interna prácticamente depende solo de la temperatura y, por tanto, para un gas ideal, de acuerdo con la definición de la entalpía, también depende solo de la temperatura. Este mismo resultado se obtuvo posteriormente a partir del tratamiento estadístico de las propiedades de las moléculas de un gas. Concretamente, la energía interna es directamente proporcional a la masa por la constante R y por la temperatura absoluta. La constante de proporcionalidad depende del tipo de gas. Por ejemplo, para un gas monoatómico es igual a 3 medios. Sin embargo, la mayoría de los gases no son monoatómicos. ¿Qué podemos hacer para el aire o el gas natural que tanto interés industrial tienen? Convendría tener un método práctico con el que calcular variaciones de energía interna y de entalpía. Veamos cómo usar el calor específico a volumen y a presión constante con esta finalidad. Concretamente partimos de las definiciones formales de cada uno. El calor específico a volumen constante es igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante y el calor específico a presión constante es la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Si particularizamos estas relaciones para un gas ideal, puesto que la energía interna y la entalpía solo dependen de la temperatura, las derivadas parciales se convierten en derivadas totales, de manera que la variación de ambas se puede calcular a partir de la integral del calor específico por el diferencial de temperatura. A priori, los calores específicos dependen de la temperatura absoluta, pero si la integral se lleva a cabo entre dos temperaturas suficientemente próximas, se puede utilizar el calor específico a una temperatura media. Además, a partir de la relación entre la entalpía y la energía interna, se deduce la relación de Mayer. Para un gas ideal, el calor específico a presión constante es siempre igual al calor específico a volumen constante más la constante R, definida como la constante universal dividido por la masa molar. Por su interés en procesos politrópicos se define gamma o K, dependiendo de la fuente, como el cociente de ambos calores, y de acuerdo con la relación de Mayer es siempre mayor que la unidad para un gas ideal. Combinando estas ecuaciones se puede calcular Cp y Cv a partir de gamma y R. Si no se dispone de una herramienta informática para calcular el calor específico a una temperatura determinada, se pueden utilizar diferentes métodos. Por un lado, existen correlaciones en función de la temperatura. Para cada gas se han obtenido los valores de las constantes que pueden verse en esta tabla. En general, la contribución principal se debe al primer término y los demás introducen pequeñas correcciones con la temperatura absoluta. Para los gases monoatómicos, básicamente los gases nobles, se demuestra que Cp es igual a 5 medios de R. En esta tabla todo está referido a la base molar, ya que todas las magnitudes llevan una barra encima. Por tanto, R sería la constante universal. Sin embargo, todo sigue siendo válido para la base másica, sin más que sustituir la constante universal por el cociente de esa constante universal por la masa molar. Por otro lado, para los gases más usados en ingeniería existen tablas en función de la temperatura, obtenidos con el modelo de gas ideal. Aparecen 3 columnas para cada uno: calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante y el cociente de ambos, que es la constante gamma o K. Las unidades para los calores específicos son kilojulios por kilogramo Kelvin, es decir, unidades másicas tal y como se usan en termodinámica técnica. La temperatura está en Kelvin y el factor K es adimensional. Veamos un ejemplo de aplicación directa. Se sabe que la variación de energía interna experimentada por 2 kilogramos de argón durante un proceso de compresión es de 16 kilojulios. Se pide estimar el incremento de temperatura. La ecuación que relaciona los datos con la incógnita es esta: incremento de energía interna igual a la masa por el calor específico a volumen constante por el incremento de temperatura. Puesto que la masa y el incremento de energía interna son conocidos, el problema se reduce a buscar el calor específico y despejar ΔT. Empezaríamos buscando en la tabla de gases ideales si está tabulado el calor específico en función de la temperatura, pero veríamos que el argón no está. Entonces debemos pensar en qué tipo de gas es. Es un gas noble y por lo tanto no forma compuestos. Es un gas monoatómico y por lo tanto el calor específico a presión constante es 5 medios de R. Puesto que lo necesitamos en base másica, debemos dividir por la masa molar del argón, que es igual a 39,94 kilogramos por kilomol. Cp es igual a 0,520 kilojulios por kilogramo Kelvin. Usando la relación de Mayer, podemos calcular el calor específico a volumen constante, que es igual a 0,312 kilojulios por kilogramo Kelvin. Y sustituyendo en la ecuación antes explicada, se obtiene un incremento de 25,6
Kelvin o grados Celsius porque es simplemente una diferencia de temperaturas. Pasemos a ver cómo calcular las variaciones de entropía y qué relación existe entre las propiedades de un gas ideal cuando el proceso es isoentrópico. Partimos de las ecuaciones T diferencial de S en su forma específica, es decir, por unidad de masa. Utilizamos la relación que existe entre la energía interna y la entalpía con los calores específicos en forma diferencial y la ecuación térmica de estado para expresar la presión en función del volumen específico y el volumen específico en función de la presión. Dividiendo ahora por la temperatura absoluta e integrando entre dos temperaturas T1 y T2, se tienen estas dos relaciones. Si consideramos que en ese rango de temperaturas los calores específicos varían poco, podemos tomar un valor a temperatura media. La integral entonces es directa y se puede calcular analíticamente en forma de logaritmo neperiano. Si el proceso se considera isoentrópico, la variación de entropía es igual a 0, y de las ecuaciones anteriores se obtienen dos relaciones entre los estados inicial y final, una entre temperaturas y volúmenes específicos y otra entre temperaturas y presiones. En estas expresiones se han utilizado estas dos relaciones antes explicadas para eliminar la dependencia con los calores específicos. De la combinación de ambas se obtiene que para procesos isoentrópicos el producto de P por V elevado a gamma se mantiene constante, es decir, es un proceso politrópico de índice gamma. Veamos cómo se utilizan estas relaciones con un ejemplo. Un flujo de aire en condiciones ambientales, presión 1 bar y temperatura 25 grados Celsius, se comprime en un compresor hasta 3,5 bar. Suponiendo que el compresor es isoentrópico, se pide obtener la variación de entalpía específica. ¿Qué nos dice el enunciado? Que estamos ante un proceso entre dos estados, que ese proceso es isoentrópico, del estado inicial se conoce la presión y la temperatura, y del estado final solo la presión. El objetivo es calcular el incremento de entalpía. ¿Qué ecuaciones de las vistas hasta ahora utilizaremos? En primer lugar, la ecuación en la que aparece la variación de entalpía, ya que es la incógnita. Necesitaremos además otra para calcular la temperatura final. Concretamente usaremos la de proceso isoentrópico que relaciona presiones y temperaturas. Necesitaremos Cp y gamma para el aire como gas ideal. Por eso comenzamos buscando esos valores en la tabla de aire. ¿Pero para qué temperatura? No podemos calcular la temperatura media del proceso porque no sabemos la temperatura final. Podemos usar el valor de gamma para la temperatura inicial, que es la única conocida por ahora, 298 Kelvin, y cuando obtengamos la temperatura final, recalcularemos su valor y evaluaremos el error cometido. Sustituyendo los datos de temperatura y presión en la ecuación del proceso politrópico y tomando gamma igual a 1,4, se obtiene una temperatura de 426,2 Kelvin. La temperatura media del proceso es por tanto 362,1 Kelvin y el nuevo valor de gamma obtenido al interpolar entre 350 y 400 Kelvin es 1.397, que es muy próximo al 1,4 que habíamos tomado antes. Si recalculamos la temperatura final del proceso, se obtienen 425,4 Kelvin. El calor específico a la temperatura media es 1.009 kilojulios por kilogramo Kelvin y por tanto la variación de entalpía resulta 128,5 kilojulios por kilogramo. Si hubiésemos tomado Cp y gamma en 300 Kelvin, habríamos obtenido un valor de 128,9 kilojulios por kilogramo. Los errores cometidos habrían sido de 0,2% para la temperatura y del 0,3% para la entalpía, que son errores más que aceptables con la aproximación de gas ideal. Antes de finalizar, vamos a repasar cuándo se puede aplicar el modelo de gas ideal. Gráficamente puede apreciarse fácilmente cuál es la región de gas ideal en diversos diagramas. En el diagrama PV, la región de gas ideal es aquella para la cual las isotermas siguen la ley de Boyle. Es decir, si la temperatura es constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. En un diagrama TS, las isoentálpicas tienden a ser horizontales, ya que para el gas ideal la entalpía depende solo de la temperatura. Por tanto, para el gas ideal las isoentálpicas prácticamente coinciden con las isotermas. Ocurre lo mismo en el diagrama de Mollier HS. Las isotermas también tienden a ser horizontales, coincidiendo con las isoentálpicas.
Sabemos que el modelo de gas ideal es aplicable para sustancias gaseosas con baja presión y alta temperatura. ¿Pero qué es alta temperatura y baja presión? ¿100 grados es alta temperatura? ¿Una atmósfera es baja presión? Obviamente la respuesta depende de la sustancia. La intuición nos dice que para el aire sí, pero para el agua, a 100 grados justo ocurre la ebullición, así que seguramente no se puede aplicar el modelo de gas ideal. Necesitamos un criterio cuantitativo que no deje lugar a dudas. Se define el factor de compresibilidad Z como el producto de P por V dividido por el producto RT. Si este valor se encuentra entre 0,95 y 1,05, podemos decir que se cumplen las condiciones de validez del modelo de gas ideal. Si en un determinado problema se conocen la presión y la temperatura de un gas, se pueden calcular con ellos los valores reducidos con respecto a la presión y a la temperatura crítica, y se buscan en el diagrama generalizado. En el eje de ordenadas aparece Z, el factor de compresibilidad. En el eje de abscisas tenemos la presión reducida, y estas líneas corresponden a temperatura reducida constante. Buscando los valores de presión y temperatura reducida, se puede ver si Z está o no próximo a la unidad, y por lo tanto si es válido o no el modelo de gas ideal. Pasamos a resumir lo que hemos estudiado en este objeto de aprendizaje. El modelo de gas ideal es un modelo matemático que relaciona propiedades mediante ecuaciones. La ecuación térmica de estado relaciona presión, temperatura y volumen específico, siendo R igual a la constante universal dividida por la masa molar del gas. Conviene utilizar siempre las unidades del sistema internacional. La constante universal en ese caso es igual a 8,314 kilojulios por kilomol Kelvin. La presión debe estar en kilopascales, el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo y la temperatura en Kelvin. Si consideramos que los calores específicos varían muy poco con la temperatura durante un proceso determinado, las variaciones de energía interna y de entalpía se pueden calcular simplemente a partir de la variación de temperatura y la variación de entropía con una de estas dos expresiones. Elegiremos la más conveniente en función de los datos disponibles y en función del tipo de proceso. Si, por ejemplo, el proceso es isocoro, conviene usar la primera, porque el segundo término es igual a 0. Igualmente, para un proceso isobaro, interesa la segunda ecuación, porque así solo tendremos que calcular el primer término. Si el proceso es isotermo, solo queda el segundo término en cada ecuación, así que elegiremos una u otra en función de los datos disponibles. Si el proceso es isoentrópico, ambas ecuaciones se igualan a 0. Despejando de ellas se obtienen diferentes relaciones entre propiedades. Concretamente, se obtiene combinando estas dos la ecuación de proceso politrópico de índice gamma. Finalmente hay que recordar que el comportamiento de una sustancia real puede ajustarse o no a este modelo. Las sustancias que comúnmente llamamos gases sí que siguen el modelo de gas ideal en la mayoría de los casos. Pero no conviene aplicar nunca este modelo a sustancias condensables en las condiciones del problema, por ejemplo el agua en condiciones ambientales. Ante la duda hay que comprobar que Z es próximo a la unidad con el diagrama generalizado, mediante la temperatura y la presión reducidas. Con la bibliografía que puede consultarse sobre este tema, finaliza este objeto de aprendizaje. Un saludo.